Hola. Estamos para compartir, Sil Romero. Y en vivo, Sil Romero y Pato Brusa. Y prometemos que Gerardo va a estar, en breve se está uniendo. Prometido. Preguntas. No voy a hacer ninguna pregunta. Ustedes van a poner las preguntas. Vamos a hablar de grandes revelaciones de Gerardo. Gerardo nos envió estos dos libros, La Iniciación y El Despertar. Los estamos terminando de leer. Acá entra, prometido, acá está presente Gerardo Curio con el piano. Es un estudio de grabación ese. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenido, Gerardo. Hola, Gerardo. Chicas, tanto tiempo. Qué gusto verlas de nuevo. Hermoso siempre el contacto con vos. Estábamos hablando de tus dos libros, acá están. Estamos terminando, ya mira, ahí va, pronto de terminar el segundo. Y entre todas las revelaciones, todo este gran despertar, vos como arquitecto de almas, tenés un bombazo para dar y queremos que lo des ahora. ¿Ahora? ¿Ya? ¿En este mismo momento? Bueno, vamos. Así arrancamos. Arrancamos livianito. Sí. No guardamos nada para después, vamos. No, pero quédense hasta el final porque vamos a desarrollar algo muy potente que tiene Gerardo en contacto con fuerzas poderosas y hermosas. Vamos nomás. Allá vamos. Gerardo, andan comentando por ahí que el Señor Jesús tenía un hermano gemelo. Primero, ¿qué sospechás vos? Segundo, ¿qué significaría, ¿no?, que en aquel momento Jesús tenía un gemelo? Y tercero, ¿por qué se ha ocultado semejante información? Bueno, perfecto. Vamos a lo más importante. Primero, ¿qué sospecho yo? Bueno, sospecho que es verdad. Realmente sospecho que es verdad. Es una verdad muy profunda que la tengo hace más de 35 años guardada. Como buen iniciado que me considero, tengo que aprender a guardar silencio y a guardar secretos hasta que es el momento oportuno para hablarlo. Yo esto lo supe desde los 15 años, acabo de cumplir 54, así que tengo un poquito de experiencia en guardar información cuando hay que guardarla para el momento más indicado, ¿no? Y el momento más indicado para esto fue hace unos 3, 4 años aproximadamente, cuando ya me dieron el ok, que ya era hora de empezar a prepararme para dos cosas muy importantes. Una, para ir dejando mi trabajo físico de 3D, como arquitecto, como empresa constructora, que fui preparándome para dejarlo directamente. En abril del año pasado lo dejé definitivamente y me dediqué por completo a este trabajo maravilloso que es el despertar de la conciencia, ¿no? A transmitir esta información que siempre tuve y que la fui dando a pequeños grupos alrededor del mundo y llegó el momento de empezar a salir ahora sí en forma masiva y a darla plenamente, ¿no? Sin guardarla por completo. Esa fue una. Y la segunda fue que ya se me dijo, o se me dio el ok, para empezar a hablar del tema de Tomás, el hermano gemelo de Jesús, que fue ocultado siempre y que yo lo oculté también, ¿no? Y hace 4 años empecé a hablar de Tomás fuertemente y hará 2 años aproximadamente que yo ya empecé a salir a decir quién había sido yo, cuál había sido mi rol al lado del maestro y ya empecé a hablar, sí, de frente de que yo había sido Tomás en esa encarnación. Pero eso no era suficiente, había que darle un contexto a la historia, ¿no? No era sencillo salir y decir esta información a todo el mundo, sino que había que ponerlo dentro de un contexto. Ponerlo dentro de un contexto era empezar a hablar ya profundamente de lo que había sido la vida del maestro, que es lo que realmente nos importa a todos, ¿no? Si bien la vida contada desde la mirada de un hermano gemelo es maravillosa, y obviamente que vamos a descubrir cosas que no sabe absolutamente nadie y muchos que lo saben lo ocultan, porque no eran o su momento o no eran los que lo tenían que divulgar. ¿Qué sucedió? A raíz de hace 2 años y medio, cuando yo empecé a hablar de este tema, de a poquito empezaron a aparecer un montón de personas en las redes hablando de que Jesús había tenido un hermano gemelo. Todavía no se animaban a dar ningún tipo de información porque, claro, como Gerardo salió y dio esa información, pero nada más, me la fui guardando,
nadie tenía nada para compartir. Pero hoy estamos aquí en Para Compartir. Entonces, como estamos en este maravilloso programa, vamos a compartir justamente esta información. ¿Cuál era el contexto maravilloso? Que es el segundo libro, que es El Despertar, ese libro que tienen ustedes en sus manos. El primer libro fue la entrada, digamos, era como, exactamente, ahí lo tenemos. El primer libro, que es El secreto mayor guardado, de Napoleón Bonaparte, ese libro era un poco la presentación de Gerardo. Ahí está. Ahí Gerardo empezaba a mostrarse un poco más al mundo ya de otra manera. Ese libro tiene 15 años. Ya empezaba a mostrarse de otra manera, como un divulgador a otro nivel. Un divulgador que trae información de los mundos sutiles, un divulgador que trae información en forma totalmente consciente de estos mundos, que eso es lo que marcaba la diferencia entre mí y otras personas, ¿no? Yo era como que no necesitaba salir a experimentar, tratar de concentrarme, tratar de ver cómo conseguía la información. Para mí era muy natural. Como ya les he contado anteriormente, era simplemente acostarme, cerrar los ojos e irme. Era así de fácil. ¿Cuál era la gran diferencia entre Gerardo y el resto de las personas? Que Gerardo, cuando se levantaba a la mañana, traía absolutamente toda la información de lo que vivía la noche. Y eso es lo que no es normal, cuando en realidad tendría que ser normal para todos. Pero este maravilloso velo que tenemos es el que no nos permite traer esa información de los mundos sutiles al mundo físico. Cuando yo descubrí la finalidad verdadera de esta facultad y descubrí muchísimas vidas anteriores, me di cuenta que mi ser, a través de distintas encarnaciones, ya venía haciendo este trabajo. Y esto es lo que viene en los próximos libros también, ¿no? Empezar a mostrar a través de qué personajes de la historia que yo reencarné fui trayendo este tipo de información, como por ejemplo Rafael Sanzio. Yo tuve una encarnación como Rafael Sanzio, que fui íntimo amigo de Leonardo da Vinci en esa etapa, y como Rafael Sanzio, a través del arte, traje muchísima información de los gemelos. Si ustedes ven la Sagrada Familia y demás, hay mucha información donde aparece Jesús, María, y es evidente que son los gemelos, porque son idénticos. No es como la iglesia nos intenta hacer creer que es el primo hermano de Jesús, ¿no? El primo hermano de Jesús tenía 10 años más grandes que él, así que era imposible que sean iguales. La diferencia era abismal. Evidentemente, esos dos que estaban en brazos de María y de José era Jesús y Tomás. ¿Existe información sobre esto? Existe muchísima información durante cientos de años. Si empezamos a buscarla, vamos a encontrar, y una de mis particularidades es que a través de los distintos seminarios yo fui empezando a mostrar toda esta información. Y hoy ya no queda duda de esto, ¿no? No queda duda para las personas que están haciendo un trabajo sobre ellos mismos. No queda duda para las personas que quieren ver una realidad totalmente distinta. No queda duda para las personas que ya están cansadas de que les mientan, de que los utilicen. Todas esas personas que están empezando a presentir y a sentir que existe un mundo distinto, que existe otra verdad, que existe otra forma de vivir y que ellos quieren participar de ella, son las personas que dicen sí al trabajo de empezar a vaciar el vaso. Vaciar el vaso no es olvidarnos de toda nuestra vida. Eso es lo que a veces la gente no comprende, ¿no? No es olvidarme de acá para atrás de todo lo que yo fui, de todo lo que yo viví. Porque lo que yo soy hoy es el conjunto de todas las experiencias que me trajeron hasta acá. Entonces yo jamás podría olvidarme de quién soy. Todo lo que viví me trajo acá. Pero ¿qué es vaciar el vaso? Es comprender que si la verdad que nos venden está creada o escrita por los que ganan, eso quiere decir que existe otra verdad o que existe otra historia. Generalmente la verdadera. Y esa verdadera es un trabajo arduo que se hace a través de muchas personas. Gerardo no trabaja solo, Gerardo tiene muchas personas con las que trabaja. Básicamente los otros 4 grandes maestros que yo siempre nombro, que somos 5, que somos los que a los 15 años de edad tuvimos esa experiencia maravillosa en los mundos internos, que se presentó el maestro. Básicamente ellos son los que me ayudan y me ayudan muchísimo. Y después tengo gente, colaboradores alrededor de todo el mundo, gente que no quieren darse a conocer, que no les interesa para nada ser conocidos, pero que están trabajando fuertemente conmigo para difundir esta información y para buscarla. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro, les digo, bueno, chicos, vamos a empezar a buscar información en tal lugar. Vayan específicamente a tal lugar, a tal templo, a tal reliquiario, busquen esto, busquen lo otro, van y lo encuentran. Y son cosas que están escondidas, cosas que nadie conoce, cosas que nadie vio jamás en la vida. Entonces, ¿cómo Gerardo puede decirles vayan a tal lugar que van a encontrar algo escondido y lo encuentran? Justamente por esta particularidad que tengo de salir y ver
más allá del mundo físico, la verdad, la realidad en los planos superiores. Entonces, el primer plan fue darte a conocer. ¿Cómo damos a conocer a Gerardo con las particularidades que él tiene para que sea creíble? Y ahí salió el primer libro. Entonces, el primer libro, durante los primeros tiempos, la gente pensó que era una novela. Y no era una novela. Esa era mi verdadera vida en la isla de Santa Elena. Al poco tiempo de salir, a los 2 o 3 años, ya se me dio la orden de decir, bueno, basta de decirle a la gente que sí, que es una novela, es momento de decir que no, que esa es una de tus existencias. Y esa fue la anteúltima, no, la antepenúltima, perdón, anterior a Gerardo. ¿Qué pasa? Ahí empiezo a contar cómo Esteban Gadi, que fue una persona muy particular, fue un capellán de la isla de Santa Elena, vivió una experiencia increíble al lado de un ser como Napoleón Bonaparte durante esos últimos 7 años que él fue exiliado a ese lugar. Entonces era obvio que Esteban, como representante de la parte espiritual en la isla, o de la contraparte espiritual, en determinado momento sí o sí se tenía que ganar la confianza de Napoleón, y eso fue lo que hizo Esteban, ganarse la confianza de Napoleón, que Napoleón le cuente grandes secretos de su vida íntima, de su vida personal, de su vida espiritual, que nadie sabe, que no se la contó a ninguna de las personas de su séquito privado, que eran los que iban escribiendo la bibliografía de Napoleón, ¿no? Que lo que se conoce hoy básicamente es a raíz de todos estos personajes que lo seguían por todos lados, por todas sus campañas, y iban escribiendo un poco la vida de Napoleón, pero le iban poniendo su impronta, ¿no? Lo que para ellos era conveniente escribir, porque si no, no se vendía la historia de Napoleón. Pero era evidente que existía una historia totalmente distinta, una historia no contada. Gerardo, hablando de historias no contadas, antes de entrar al aire, hablábamos con Pato de que todavía no sabemos quién fue Jesús, pero sí sabemos que vino a hacer algo que todavía no comprendemos, pero que fue enorme. Y quiero que me digas tu forma de verlo, de ver esa vida, porque se deja de contar el tiempo como se venía contando, hace un quiebre y comienza a ser antes de su llegada y después de su llegada. Él marca el punto cero. Y eso, los que estamos en un recorrido espiritual, los que estamos caminando, sabemos la importancia del neutro, del punto cero, de este anclaje y esta frecuencia. Contanos vos, por favor, con toda tu vivencia, con todo tu conocimiento, ¿quién es Jesús? Esto de Jesús, Cristo, la energía crística, el Cristo, ¿nos podés dar claridad? Porque queremos comprenderlo. Nosotras tenemos mucha gente que escribe muchos mensajes y Jesús siempre está en esos mensajes, pero todavía sin poder entender qué vino a hacer, qué nos vino a dar y quién fue. Bien. Bueno, pequeña tarea que me han pedido. No hay problema, vamos a encararla. ¿Quién mejor que Tomás para contar quién fue realmente el maestro, no? Vamos a contarlo, no hay ningún problema. Es ahora o nunca. Mira estos tiempos, estas líneas. Me tienen acá, y somos argentinos, no hay ningún problema. Vamos para adelante, nosotros ponemos el pecho a todo. Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, ¿les parece? Vamos a recapitular un poquito la información que está en el segundo libro, que es muy buena, muy profunda. Sin embargo, el tercero, que ya acabo de empezar a escribirlo, va a completar una información muy, pero muy rica sobre la primera etapa de vida del maestro, que no está contada todavía ahí, cómo llegó a su vida pública, ¿no? Que creo que es la más importante, tal vez. Esa viene ahora en el tercer libro, pero vamos a hablar del segundo. El maestro llegó aquí la primera vez hace unos 130.000 años aproximadamente. Pero ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿quién es el maestro? No el maestro Jesús de Nazaret, sino quién es realmente el ser que ha encarnado en lo que nosotros conocemos Jesús de Nazaret. Fuera de aquí, fuera de este maravilloso lugar en donde se desenvuelve este juego de 3D, esta holocubierta como yo lo llamo, es un gran maestro, es un gran genetista. Yoshua, su verdadero nombre, de ahí deriva también Jesús, Yoshua, su verdadero nombre, fuera de aquí, él es un gran genetista. Y como gran genetista, él tuvo la particularidad en determinado momento de comenzar a trabajar en un proyecto muy especial que
vislumbrando los grandes problemas que había en el universo o en todos los universos paralelos, los 121 universos locales que nuclean este gran multiverso en el cual nosotros estamos, dada la cantidad de guerras que se venían formando y que venían, digamos, destruyendo gran parte de lo que era la humanidad como tal, ¿no? No el resto de las razas, sino la raza humana. La raza humana se caracteriza por una apariencia, un tipo, una fórmula de cuerpo físico. ¿Qué es lo que sucede? Los grandes problemas que teníamos en esa época son los mismos que tenemos hoy acá, aquí, en lo que nosotros llamamos Tierra. La gran diferencia entre las personas, entre ideología, sentimientos, pensamiento, acción y demás, y falta de comprensión sobre todo, es lo que provoca el rechazo y las guerras que están destruyendo a las razas hoy en día. Fuera de aquí sucedía exactamente lo mismo. Las razas venían destruyéndose a un paso agigantado. ¿Por qué? Por la gran diferencia que había entre ellas, la competencia entre qué raza era mejor, qué raza era peor, qué raza era más apta, qué raza era la verdadera heredera de todos los confines del universo. Eso es un problema que venía avanzando muchísimo y que terminó drásticamente con la Guerra de Orión, esta famosa guerra de la cual se habla y que no muchos realmente están en condiciones de hablar de la Guerra de Orión, porque si partimos de que no tenemos casi recuerdos de esta existencia que vivimos hoy, mucho menos tenemos recuerdo de las existencias anteriores y mucho menos de fuera de este lugar. Entonces hay un grupito de seres que tenemos la particularidad de poder ir a buscar esa información fuera de aquí, porque estamos conectados a otro lugar. Y a eso vamos a llegar ahora, que fue el trabajo que hizo el gran maestro. Él, como gran genetista, tuvo una particularidad y una idea genial, que eso es lo que lo diferenció de otros grandes maestros, ¿no? Él tuvo la maravillosa idea de crear un cuerpo físico, un tipo humanoide, que genéticamente esté preparado para que todo tipo de alma, sin importar de qué raza viniera, pudiera expresarse y vivir dentro de un mismo cuerpo físico. Esa fue la gran genialidad del maestro Yoshua, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, la idea era crear un lugar en el cual todas las almas se puedan manifestar juntas con un velo del destino. ¿Qué era el velo del destino? Era no tener idea de quiénes eran ellos antes de esa vida. Era la única forma que todos podamos convivir en un mismo lugar, mirarnos a los ojos y sin saber de qué raza somos, poder convivir, poder comprender a lo largo de distintas existencias qué era realmente el amor y la importancia de no hacer la guerra, sino de hacer el amor. De que la guerra no lleva a nada absolutamente bueno, que no lleva a construir absolutamente ningún tipo de sociedad. Este fue un proyecto increíble en el cual él venía trabajando por pedido de su padre. Y ahí vamos a entrar en otro tema importante. ¿Quién era su padre? Bueno, por eso es importante el trabajo que Gerardo viene diciendo hace más de 15 años, que es vaciar el vaso. Tenemos que aprender a vaciar el vaso. Vaciar el vaso significa, entre otras tantas cosas, comprender que tenemos que empezar a prepararnos para que otra realidad empiece a vivir y a actuar en nuestra vida diaria. Nosotros no somos habitantes de este lugar, somos habitantes de otro lugar. Vivimos con otras leyes, vivimos con otras reglas y vinimos a algo muy particular. El hecho de haberlo olvidado hizo que este lugar en el cual estamos, al haber sido tomado por los seres que lo tomaron, cambiaron la programación total de este juego en el cual se está desarrollando la holocubierta y nosotros quedáramos definitivamente atrapados sin conciencia y sin poder despertar jamás. Ahí es donde el juego se complicó. Cuando esto sucedió, este lugar que quedó atrapado por estos seres que son los que invadieron y provocaron la Guerra de Orión, lo que sucedió fue que esta maravillosa y gigantesca nave en la cual estamos nosotros y que por incomprensión se la llama Tierra, dejó de emitir señal. Este lugar de juegos dejó de emitir señal. Cuando este lugar dejó de emitir señal, porque este tipo de lugares fueron construidos hasta en los más recónditos confines de la galaxia, cuando esta boya, podríamos decir que es una boya en el infinito espacio, dejó de emitir señal, saltó la alarma y al saltar la alarma determinados seres que son los encargados de patrullar el universo fueron los que comenzaron a buscar estas boyas que habían desaparecido. Cuando esto sucede pueden pasar dos cosas, una que fue destruida u otra que perdió la señal por algún problema técnico. Es muy sencillo de entender, pero es mucho más complicado de explicar técnicamente si yo quisiera profundizar realmente dónde estamos, ¿no? Pero creo que de esta manera se entiende muy bien. Digamos que el lugar donde se desarrolla este juego dejó de emitir señal, por alguna razón. Después podemos profundizar cuál fue.
Cuando determinados seres, que son los que patrullan la galaxia o los sistemas solares o el universo en determinado lugar, porque hay ciertos seres que cuando... Esto es como la policía local. Cuando la policía local no puede resolver algo, pasa a la policía federal. Cuando la policía federal no lo puede resolver, pasa a la CIA. Y cuando la CIA no lo puede resolver, pasan a otros servicios de inteligencia. Bueno, esto es algo similar, funciona exactamente igual. Como distintos servicios de información no podían recuperar el contacto con este simulador, por decirlo de alguna manera, vamos ampliando más la información, se dio libertad a determinado grupo de seres en el universo, que eran seres que entraban, digamos, en función cuando ya se habían agotado todas las posibilidades anteriores. Este tipo de seres, como yo lo hablo en el libro, son los Hatik. ¿Quiénes son los Hatik? Son los que nosotros acá, o los que acá han denominado Urma. Los Urmas son un nombre ficticio que se le ha dado acá, que la raza realmente sí existe, pero el verdadero nombre fuera de aquí, de este lugar, es Hatik. Esta raza está dividida en varias subrazas. La raza normal de los Hatik, o de los Urma, para no cambiarle tanto los parámetros del juego a la gente, los Urma, pero ya sabemos que su nombre original es otro, es una raza que tiene entre 2,50 metros, 3 metros aproximadamente, y que no son solamente leones, estamos hablando de una raza felina. Entonces, como raza felina, nuclea todos los felinos que nosotros conocemos hoy en día aquí. Existe una raza que es la que sí es la Hatik fundamental, que fue la primera creación de uno de los 7 samuráis, de los cuales desciendo directamente yo, o del que desciende Sgard, que es el que vino aquí, que es la esencia que hoy conforma Gerardo. Sgard es quien llegó aquí hace 130.000 años, que es un Hatik. La particularidad de este grupo de seres es que son seres que tienen entre 6,50 metros, 7 metros, hasta 8 metros, este tipo de Hatik. Pero son seres que fueron preparados exclusivamente para contender, para luchar. Ellos fueron los que intervinieron para parar la guerra de Orión. Este pequeño grupo son los que intervinieron y los que lograron, afortunadamente, junto con otros grupos, parar la guerra de Orión, que fue desastrosa. Después de la guerra de Orión, que hubo muchísimas bajas de ambos bandos, este grupo, este equipo, principalmente Sgard, fue el que empezó a buscar por distintos lugares, por distintos confines de este universo local, a todos los seres que habían sido diseminados por todos lados de su propia raza, de este grupo particular de Hatik. Buscando estos seres que se habían diseminado por distintos lugares, buscando señales de estos simuladores, habían perdido contacto con ellos también. Teniendo la creencia de que estos seres, al ser los mejores luchadores del universo, era muy difícil que caigan en manos de enemigos o de guerreros, pensó lo peor. Al pensar lo peor, se propuso empezar a buscarlos, él en primera persona, a cada uno de ellos. Estas naves eran muy particulares, son naves muy distintas, muy especiales, que tienen una codificación que a través del universo, sin importar en qué lugar estén, pueden recibir la señal. No importa la distancia, tiempo o espacio, pueden moverse en cualquier lugar. Así fue que Sgard llegó solo, con su nave personal, a este lugar que nosotros hoy llamamos Tierra. Y esto fue hace 130.000 años. Cuando él llegó aquí buscando una señal muy débil de una de las naves de su gente, pudo ingresar a este lugar. Vamos a hacer un resumen rápido, porque queremos hablar del maestro en realidad, pero es importante hacer la introducción, porque si no la hacemos no vamos a comprender cómo el maestro llegó acá, por qué llegó acá. Claro. Cuando él descubrió lo que estaba sucediendo y no pudo solucionarlo, no lo pudo solucionar al punto tal que casi él quedó también atrapado, igual que todas las personas que hoy están acá, pudo lograr salir. Cuando logró salir, cuando logró escapar, fue donde él levantó la alerta. Se comunicó con los 24 ancianos de día, entre otros cuantos lugares, y al transmitirles toda la información que él tenía de este lugar, ahí se dieron cuenta que si esta boya temporal estaba perdida en el espacio, de la misma forma podría haber muchísimas otras boyas que también, huyendo con las humanidades, podrían estar perdidas. De ahí vienen estas famosas 13 razas o 13 familias originales, de las cuales se habla en la Biblia y en un montón de lugares, que nos la pinta como que huyeron por el desierto, que fueron a distintos lugares, pero bueno, la Biblia es simbólica. Cuando profundizamos un poco más, sabemos que de la guerra de Orión huyeron 13 grandes familias de Orión.
esas 13 grandes familias son las que confluyen en estos lugares. ¿Qué fue lo que sucedió? Al detectar cuál era el problema, se le pidió a Asgard que acompañe a un séquito de vigilancia particular que pertenece directamente a la fuente creadora, estamos hablando ya de Nevadón, a otro nivel, para traerlos hasta aquí para ver qué era lo que estaba sucediendo, porque esto era un remanente de la Guerra de Orión. Era un grupo de una humanidad que había huido para ser salvadas sus almas, pero habían sido recapturados nuevamente. A diferencia de muchas holocubiertas que fueron capturadas, esta afortunadamente no había sido destruida. Habían sido tomados como esclavos o como rehenes. Entonces, ya que todavía esas almas estaban atrapadas aquí, había que organizar la forma de sacarlas. ¿Hasta ahí se va comprendiendo? Estoy tratando de hacer un resumen muy rápido. Vamos bien, dale. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, parte de la humanidad que vivía aquí en este lugar eran los cuerpos humanoides creados por el Gran Maestro. ¿Por qué? Porque se los había puesto dentro de este lugar para que las distintas razas que habían perecido en la Guerra de Orión, sin importar de qué lugar de la galaxia provengan, todas sus almas sean atrapadas en una boya espacial y ser transportadas a este lugar y dentro de este lugar ser reinstauradas a través de una programación dentro de un cuerpo humano, que es un cuerpo humano que es el que tenemos hoy en día, pero este cuerpo humano es fabricado por este lugar. Por eso muchas veces cuando yo les digo, no busquen irse de acá con este cuerpo humano, porque lo que hay que rescatar no es el cuerpo, sino el alma. Nadie habla de un rescate humano, siempre se habló de un rescate álmico, y no importa quién sea la persona que esté frente a la pantalla, habla de un rescate álmico. Entonces, cuando nos dicen que va a venir una nave, que va a abrir los cielos y que nos va a llevar, no va a llevar el cuerpo, porque este cuerpo no vive fuera de este lugar, fue creado para experimentar aquí dentro. Los cuerpos que nosotros podemos tener fuera de este lugar son infinitamente mejor que este. Entonces no hay que preocuparse porque a qué cuerpo vamos a ir. Ustedes ni siquiera tienen conciencia, cuando digo ustedes hablo de la gente del otro lado de la pantalla, ¿no? No tienen conciencia de quiénes fueron anteriormente y muchas veces no recuerdan ni su niñez. Entonces cuando desencarnen, tampoco van a recordar en su próxima vida qué es lo que hicieron en esta. Entonces quédense tranquilos porque el plan del maestro es un plan maravilloso y que no falla. Y no va a fallar y no está fallando. Todos de acá se van a ir y, como digo siempre, el último que apague la luz, que lo más probable es que sea yo. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando Asgard trajo a este séquito aquí y se dieron cuenta de la profundidad con la que este lugar había sido tomado, se dieron cuenta que ellos por sí solos no podían arreglar esta programación. ¿Qué fue lo que sucedió? Se organizó la primer venida del maestro. ¿Qué había que hacer? Como las posibilidades de ingresar acá eran muy pocas, y las personas que intentaron, o los seres que intentaron ingresar acá, quedaron atrapados por la matriz, perdiendo su conciencia y no pudiendo salir nunca más, se dieron cuenta lo peligroso y arriesgado que era venir sin un plan como corresponde. Así fue que el padre del maestro, Lord Sananda, porque ese es su padre, no es Dios. La iglesia o las religiones nos vende que el Lord Sananda es el mismo Jesús en una versión superior a él, y eso es una gran mentira. Eso es un error de interpretación. Lord Sananda es el padre físico de Yoshua, físico, que no solamente es un gran genetista, sino que es uno de los mejores ingenieros aeroespaciales que existen. Y ahí es donde vamos a entender, cuando Gerardo nos dice en el libro Al despertar, que todos ustedes quedaron atrapados, o sea, que la creación del maestro quedó atrapada dentro de la creación del padre. Ahora vamos a ir entendiendo por qué Gerardo nos dice eso, porque me mandan muchas preguntas diciendo, Gerardo, no entiendo esta parte del libro. Es muy fácil de entender. Prestemos atención a esto. A lo largo de la historia, estamos hablando de eones, Lord Sananda, al igual que muchísimos otros grandes ingenieros aeroespaciales, crearon un mecanismo a través del cual se podían diseñar, programar y revisar o hacer el seguimiento de distintos tipos de humanidades o de razas. Somos creadores, de la misma forma que nosotros hoy aquí somos creadores de raza o mutamos razas o adaptamos razas de animales, ellos también lo hacían con seres humanos. ¿Pero qué es lo que hacían? Buscar particularidades distintas para que el alma se pueda expresar cada vez mejor. Sencillamente eso, es buscar la forma de que el alma se pueda expresar cada vez mejor en un cuerpo más sutil, más preparado para comprender con mayor profundidad lo que Gerardo habla en sus grandes seminarios sobre el descenso del alma a la materia.
que ese es un seminario muy importante que a mí se me encargó hacer para que se vaya comprendiendo de a poco de dónde provenimos y dónde estamos, para que el cambio no sea tan profundo cuando la información llegue de lleno a todos nosotros. Es como decir, ese seminario nos prepara más profundamente para vaciar el vaso e incorporar una información muy importante. Luego de eso vienen otros seminarios que es más profundo todavía, que se llama malla de convergencia. La malla de convergencia es un punto dentro del libro en donde hablo especialmente de qué es el lugar donde estamos y cómo se comporta. Y por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos. Está dentro del libro y es uno de los apartados especiales. Es uno de los capítulos más importantes para mí dentro del libro, más profundo, y es muy científico. Ese es una parte del libro que yo recomiendo leerla 2, 3, 4 y hasta 5 veces también, porque entender eso es lo que nos va a abrir la cabeza para comprender por qué estamos como estamos y dónde estamos. Así fue que se preparó la venida del maestro, porque ya que él fue el gran diseñador de este maravilloso cuerpo que nosotros utilizamos aquí, que es el cuerpo élfico, el nombre original de ese cuerpo es el cuerpo élfico. Es el que vemos en El Señor de los Anillos y demás, ¿no? Ese cuerpo con las orejas muy especiales. Bueno, ese es un cuerpo muy sutil, muy refinado, es un cuerpo maravilloso que funciona, si no recuerdo mal, hasta con 36 hebras de ADN, cuando nosotros hoy funcionamos solamente con 2. Si el ser humano tiene tanta capacidad de amar y de hacer cosas maravillosas con solamente 2 hebras conectadas, pensemos un poquito o imaginemos lo que puede hacer un cuerpo élfico con 36 hebras conectadas. Son semidioses realmente. Ese cuerpo original es el cuerpo que quisieron capturar y por eso no destruyeron esta holocubierta. La razón por qué esta no fue destruida es porque los cuerpos que estaban aquí eran los élficos originales. Entonces, estos seres que eran tecnológicamente muy avanzados, pero espiritualmente no, sintieron que al poder tener ellos bajo su tutela o control los cuerpos élficos, entrando al ADN o a la codificación espiritual de estos cuerpos, ellos podían acceder a la fuente, cosa de que de otra manera no pueden. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, dentro del ADN de la creación de este cuerpo maravilloso está la clave para que nosotros podamos llegar a la fuente. La única forma de quedar dueños de este universo es llegar a la fuente y tomar la fuente. ¿Se va entendiendo cómo funciona todo esto? Sí. ¿Qué pasa? Obviamente que no dio resultado porque ese cuerpo es un cuerpo maravilloso hecho por un genio, un maestro que es un genio como Yoshua. ¿Qué es lo que sucede? Este cuerpo tiene 2 codificaciones importantísimas. La codificación masculina o de energía masculina o positiva que viene directamente de la fuente y la codificación femenina o la fuente femenina que viene también de la contraparte de la fuente. La fuente es luz, la fuente es energía, pero tiene su contraparte espiritual y tiene su contraparte física, igual que nosotros. ¿Qué sucede? El envase masculino es el que puede llevar dentro de su ADN el 80% de la configuración de ese ADN original de la fuente. El cuerpo femenino lleva el 80% de la codificación de la fuente original de la parte femenina. Por eso el masculino y el femenino son tan importantes y necesitan estar juntos. Por eso hoy quieren destruir a la familia. Parte del plan de las élites es destruir a la familia, con todo este tipo de cosas que ya sabemos que no vamos a profundizar, porque después la gente se siente ofendida, sienten que estamos en contra de ellos y no estamos en contra de ellos. Lo que queremos es salvar la familia, que la familia es el seno de la educación original. Si no existe familia y ya no existen matrimonios conformados como corresponde, no vienen nuevos hijos. Y acá viene otro tema más profundo, chicas. Bebé de probetas o bebé de fuentes que no sean una madre humana. No pueden incorporar la codificación original y real que viene de la fuente. Entonces, ¿qué quieren? Al eliminar el matrimonio o al eliminar el pensamiento entre hombres y mujeres de ya no ser padres en forma directa, lo que están haciendo es crear clones. Van a inundar este mundo con seres iguales a nosotros, pero que no tienen la particularidad de incorporar la parte más sutil del alma humana. Sí va a haber almas dentro de esos cuerpos, pero no van a poder conectarse jamás a la fuente, con lo cual van a ser esclavos de por vida de ellos. Ahí es donde viene el trabajo grande que nosotros estamos haciendo y que vamos a profundizar. ¿Quién era el más importante de todos los que vino? Lord Sananda, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque Lord Sananda creó
el módulo de experimentación donde se crean los cuerpos para que las almas experimenten. Esos módulos estaban dentro de naves gigantescas. Cuando hablo de naves gigantescas, estoy hablando de naves que son grandes o más grandes que una galaxia, para que nos vayamos dando idea de lo que estamos hablando. Existen 4 naves gigantescas que son gemelas, o cuatrillizas, podríamos decir, que son exactamente iguales hasta la última tuerca. Una de esas naves es la Esmeralda, que tanto se habla, ¿no? La Esmeralda o la Santa Esmeralda. Esta nave tiene la particularidad de recorrer el universo o todos los universos, los 121 universos locales, cambiando en tiempo y espacio de frecuencia sin ningún tipo de problema. Pueden ir a cualquier lugar, llevando absolutamente todo tipo de razas y todo tipo de creaciones. Es como el compendio de toda la historia total desde la creación, desde sus inicios, dentro de esa nave. Dentro de esa nave existen genetistas, entre otras tantas cosas, físicos, químicos, biólogos, médicos, todo lo que nosotros nos podamos imaginar existen dentro de esas naves. Terraformistas también, ingenieros navales, ingenieros aeroespaciales, todos están dentro de esas naves. La finalidad es ir hasta los confines del universo llevando todas las razas para experimentar y crear nuevos lugares y nuevos mundos para experimentar con nuevas razas. Es una finalidad maravillosa. Cuando sucedió lo de la Guerra de Orión, una de las 4 naves más cercanas al punto de la Guerra de Orión era la Esmeralda. Fue la que primero recibió el llamado de auxilio. Las almas que ya no tenían no solamente cuerpo físico, ya no tenían planeta, ya no tenían ni siquiera sistemas solares que se destruyeron completamente donde volver, fueron empaquetadas, por decirlo de alguna manera, dentro de una boya Dakar. Una boya Dakar que tiene la particularidad de mantener la energía del alma sin tener ningún tipo de modificación. El alma, nosotros acá, cuando el cuerpo desencarna, va a un lugar, va a una matriz. De ahí viene la malla de control de la que tanto hablo. Esa matriz tiene la particularidad de convertir los 01, 01, 01, quien realmente somos nosotros, en una codificación muy particular que después descendemos a través de la matriz de una madre humana a tomar otra vez un cuerpo humano. Y ahí somos otra vez empaquetados. Ese es el juego original, pero las reglas cambiaron. Ahora vamos a ver qué pasó. Cuando se dieron cuenta de este gran problema, el creador de este lugar en el que estamos no es Yoshua, es Lord Sananda, es su padre. Él, como ingeniero aeroespacial, creó estos lugares junto con otros seres para poder poner las razas y experimentar. Prueba y error dentro de un lugar controlado. Un lugar controlado que es un laboratorio. Por eso muchas veces se dice que este lugar es un laboratorio de prueba. Y sí, es verdad, es un laboratorio de prueba. El tema no es que esto sea un laboratorio, sino quién lo controla. Ahí es donde empieza el problema, bajo el control de quién está este laboratorio. Ahí es donde ya no nos gusta a ninguno qué es lo que sucede. Cuando Lord Sananda descubrió lo que sucedió, pidió en forma urgente entrar en contacto con Sgard. Como Sgard era el único que tenía realmente el conocimiento de qué sucedió acá, en qué lugar estaba esta ola cubierta y la clave de cómo logró escapar, no quería intermediarios. No quiso ningún intermediario, directamente quiso hablar con Sgard. Él descendió de frecuencia, por la frecuencia altísima en la que está. A Sgard lo ayudaron a subir de frecuencia a un punto intermedio para poder reunirse. Así fue que Sgard conoció al padre antes que al hijo. Una vez que se pusieron en contacto, ¿qué fue lo que sucedió? Se conformó un equipo muy especial para que un grupo enviado por Lord Sananda venga con Sgard aquí a esta ola cubierta. Así fue que Sgard llegó por segunda vez, hace 130.000 años, con un grupo muy, pero muy especial de élite mandado por Lord Sananda. ¿Quiénes eran este grupo que vino? Eran ingenieros también, igual que Lord Sananda, ingenieros muy particulares, los mejores, que lo que ellos tenían que hacer era venir, revisar qué había pasado con la malla de control, que es la primera programación que maneja todo este lugar. Al darse cuenta que no podían ingresar en forma directa, porque cuando ingresaron, el 80% de los seres que llegaron acá quedaron atrapados también. Entonces, Sgard solamente pudo salir nuevamente de este lugar con el 20% de las personas que trajo en la segunda venida. Cuando se dieron cuenta realmente que esto era muy, pero muy peligroso porque esa malla estaba tomada y corrompida, Lord Sananda que dijo, vamos a generar una segunda malla de convergencia a un nivel muy superior, con una frecuencia ultra alta, que estos seres no la puedan percibir.
y vamos a dejarla en determinados nodos o lugares de esta nave, en el cual luego vamos a volver en una segunda incursión para activarlos. Pero ¿qué es lo que sucede? La malla de este lugar, la original, estaba activada genéticamente por el maestro y la maestra. La maestra fuera de este lugar, a quien nosotros conocemos como María Magdalena, es una gran genetista, compañera de Jesús fuera de este lugar también. También son matrimonios fuera de este lugar. Y ambos son los poseedores genéticamente, cada uno de su contraparte masculina y femenina, de los códigos sagrados con los cuales fueron creados este cuerpo original. Por eso son ellos los únicos que pudieron venir acá a revisar qué sucedía con los códigos de estos cuerpos. Hasta qué punto estaban comprometidos. ¿Hasta ahí vamos o ya estamos todos medios locos? Estamos medios locos. Desde el principio. No, a mí hay algo que me queda acá, es en todo momento hablas de que quedamos atrapados en este laboratorio. Nos quedan aproximadamente 12 minutos y digo, ¿cuál es la salida de esta jaula, de esta granja, de este laboratorio? Vamos a hacer un súper archi resumen, muy, muy resumido. Cuando este grupo dejó instalada la programación para ser activada más tarde de una segunda malla de convergencia, el punto siguiente fue traer al maestro para que haga una revisión personalmente de las codificaciones originales. Ahí es donde vino nuevamente por tercera vez Sgar, aquí a este lugar, y por primera vez el maestro. No voy a contar todos los pormenores de cómo llegó acá, porque están en el libro y no tenemos tiempo. Cuando llegaron aquí, Sgar, con este grupo de seres, entre los cuales comandando todo el grupo estaba el maestro, fue la primera incursión hace casi 130.000 años. Ahí es donde se detectó cuál era el problema, después de muchas incursiones a ciertos puntos muy específicos de este lugar o de esta tierra. Se logró descubrir qué tan profunda había sido comprometida la verdadera matriz que controla todo este juego, y se llegó a la conclusión de que no había forma de cambiarla. No se la podía volver a su estado normal. Volverla a su estado normal significaba que había que hacer un reseteo a nivel global, con lo cual se podía correr el riesgo que se destruían todas las almas. Entonces era evidente que eso era algo que había que utilizar de última, no de primera. Había que poner en funcionamiento primero un montón de situaciones antes de llegar a esa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, por eso Lord Sananda, un gran sabio, al presentir que el control de esta malla iba a ser irrecuperable, cuando mandó a este primer grupo de seres bajo su cargo, ya los mandó con una programación secundaria para que le dejen instalada antes de irse de acá. Sabiendo todo lo que había sucedido, que corría riesgo el maestro de quedar atrapado igual que los demás, se hizo una programación y codificación súper especial sobre el cuerpo del maestro. Por eso en el libro yo cuento que el maestro no descendió tan fácilmente aquí a los mundos físicos como lo hacemos nosotros. Tuvo que tener su cuerpo una preparación muy especial para que la frecuencia de vibración de él no sea afectada por la primera malla y no quede atrapado. Después vamos a contar en otro momento por qué Sgar nunca quedó atrapado tampoco, porque esa historia también es muy linda. Hay una razón por la que Sgar no quedó atrapado y los demás sí quedaban atrapadas. Pero hoy no venimos a hablar de él, sino venimos a hablar de Jesús. Esta particularidad de él hizo que el cuerpo físico de él y de todas las personas que ingresaran tuvieran muchos problemas también. Con lo cual, el tiempo que ellos ingresaban acá a la Tierra era muy reducido. Ese tiempo reducido había que aprovecharlo al máximo. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando nos dimos cuenta de que esto que estaba sucediendo era realmente muy, pero muy grave, tuvieron que retirarse antes de que sus cuerpos estallen por completo, porque sus cuerpos estaban pasando por procesos de desintegración, muy lentamente, con sangrados profundos y demás. Entonces, antes de que la conciencia se pierda, porque se hace la desconexión del cuerpo físico, ahí es donde la conciencia se pierde y quedan atrapados dentro de la matriz. Porque para vivir acá adentro hay que estar conectado a la matriz. Sí o sí. No se puede vivir sin estar conectado a la matriz. El tema es que hay que simular una programación para que la matriz no te atrape. Ese juego maravilloso de simular la programación es lo que Gerardo viene enseñando hace muchos años en su práctica del despertar de la conciencia. Que muchos dirán, bueno, pero hay muchos divulgadores que hablan del despertar de la conciencia, sí, pero que no tienen este conocimiento, seguro que ninguno. Que saben y conocen la malla de control desde adentro,
que recuerdan sus vidas anteriores y que conocen el protocolo exacto de activación del maestro, no hay. Y Tomás era uno de los que tenía la activación, junto con quien fue su mujer, más el maestro y María Magdalena, tenían los 4 códigos primordiales para activación de la malla de control. Por eso se quedaron acá hasta los 86 años los 4. En la última encarnación estamos hablando del maestro, ¿no? Esa fue la última, fue la 4ª. El maestro vino 4 veces posterior a esa y la maestra 3. Gerardo, piden que vuelvas otra vez. Dicen, qué bien que explica, vuélvanlo a invitar. Ha sido un montón. Estas son los que llamamos verdaderas masterclass gratuitas. Es para volver a verlo. Yo lo voy a hacer, estoy segura que vos también. Y la gente les proponemos, porque hay mucha información nueva, revolucionaria, que nuestra mente tal vez evade comprender en una primera aproximación. Sí, es mucha información. Hay que darla lentamente porque te explota la cabeza. Y la idea es que la gente ingrese en el despertar de la conciencia y no se vaya. Y para que no se vaya, tienen que comprender que todo esto que estamos haciendo es para que realmente, si lo desean, no regresen más. Claro. Bueno, para la próxima, te digo, ya para así caemos directamente con la pregunta, ¿por qué Garg no quedó atrapado? Bien, perfecto. Gerardo, muy interesante. Continuaremos para comprender qué vino a ser Jesús. Se puso en riesgo en un punto, tuvo que descender un montón su frecuencia por amor y por un encargo grande del Padre para activar frecuencias, y vamos a seguir comprendiendo, integrando esas frecuencias y estando a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están con sus mensajes desde todo el planeta Tierra. Y continuamos, ¿te parece? Me parece perfecto. Aquí estoy para cuando ustedes deseen. Muchísimas gracias nuevamente por su invitación. Gracias, Gerardo Curio, y a todos. Un gusto. Gracias. Bendiciones para todos. Chau. Gracias. Besos. Chau, chau.